mostrar acerca de la simplificación de potencias. Esto pues lo vamos a hacer utilizando las diferentes propiedades que hemos visto en estos 2 días anteriores. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí ya está el uso de letras, únicamente es para poder aplicar las propiedades. Muy bien. Buenos días, profe. Buenos días. En el primero, mire, reconozco que dice 5x al cuadrado. ¿Cómo es esto? Esto es la propiedad de la potencia de un producto. Entre ese 5 y la x hay un producto, ¿verdad? Una multiplicación. ¿Y cuál era ese proceso? Nos decía de que en un producto el exponente se le puede asignar a cada uno de los elementos. Entonces ahí me quedaría 5 a la 2 por x a la 2. Bueno, desarrollamos cuánto es 5 a la 2. Esto es 5 por 5, ¿verdad? Y 5 por 5 es 25. 25. Y x cuadrado, pues es x cuadrado. Entonces, ese es el resultado. Bueno, de la misma manera, miren, de nuevo. Entonces, el primer es menos 4 al cubo. Voy a colocarlo así entre paréntesis porque ahí también estoy tomando en cuenta su signo. Por x y x al cubo también. Sí, el exponente se le coloca a ambos. Entonces, 4 al cubo, esto es menos 4 por menos 4 por menos 4. 4 por 4 es 16. Vean que estos signos son iguales, entonces 16 sería positivo. Pero ahora tenemos que multiplicar 16 por menos 4. 16 por 4 es 64, y como estos dos son diferentes, entonces el 64 es negativo. Entonces de menos 4 al cubo tenemos menos 64. Y x a la 3 sigue siendo x a la 3. Las letras no cambian, más que todo solo se les aplica la propiedad. Muy bien. ¿Qué propiedad aplicaríamos acá en el número 37? Aplicamos el de la propiedad de potencia de una potencia. Entonces, miren, la base es igual, ¿sí? Entonces, copiamos la base. Y los exponentes se multiplican. 2 por 3, 6. Vamos a dejar. Este tiene la misma forma, miren, solo que la base es una letra. X. 4 por 5, 20. Ahora si se dan cuenta, pues el 4 es positivo y el 5 es negativo. Porque aquí nos queda menos 20. ¿Y qué pasa con las potencias negativas? Bueno, sucede que son iguales a su inverso multiplicativo. Esto es 1 sobre la base y el exponente positivo. O sea que entonces ahí nos queda x a la menos 20 es un x a la 20. Bueno, en el siguiente tenemos ya la aplicación de varias. ¿Sí? Entonces tenemos así, miren. 4 a la 3 por x, y si se dan cuenta, aquí hay un exponente, o sea que es potencia de una potencia. Voy a multiplicar el 2 por el 3. De 2 por 3, 6. Y de la y, tengo, miren, 1 por 3, 3. Pero como hay un signo menos, menos 3. 4 a la 3 es 64. X a la 6, x a la 6. Y a la menos 3. ¿Qué pasa con que qué es a la menos 3? Bueno, de que entonces es su inverso multiplicativo. Es que tendría 64x a la 6 por el inverso multiplicativo de y a la menos 3, que es 1
sobre y a la 3. Y yo pregunto, ¿cuánto es 64 por 1? 64. O sea que entonces, esto lo escribimos como 64, x a la 6, la línea, y abajo, y a la 3. Bueno, si se dan cuenta, pues a veces se mira un poco complicado resolverlo, ¿sí? Pero solamente debemos de ir observando y encontrando qué propiedad se debe de aplicar, de acuerdo a las diferentes que hemos visto. No sé si hay alguna duda aquí con estas que resolvimos. ¿No? No, profe. No. Si no hay ninguna duda, pues vamos a avanzar. Solamente me confirman si ya copiaron. Ya, profe. Gracias. Ya, profe. Ya, profe. Bueno, miren, ahora tenemos ya de otras formas. Entonces, aquí ya tenemos una en forma de fracción. Menos x. Ese 5 pues no afecta nada, entonces es eso, lo copiamos. Menos x a la 5. Ahora, esta y es potencia de una potencia. Entonces se copia la base, ¿y qué pasa con los exponentes? Se multiplican, se suman, se restan, se dividen. ¿Qué hacemos? Se multiplica. Multiplica. Entonces digo 2 por 3, 6. Ahora abajo, ¿qué voy a hacer con ese xy al cuadrado? Lo copiamos. Y le ponemos el mismo exponente a las dos. Exacto, le ponemos el mismo exponente a la 2. Ahí está, ¿no? X a la 2, y a la 2. Ahora, no hemos terminado. ¿Por qué? Aquí hay bases iguales. Y recuerden que una fracción es símbolo de una división. ¿Qué pasa cuando las bases son iguales? Se copian. Se copian. Entonces, primero tenemos la base igual de x, copiamos x. Y como es una división, ¿qué es lo que va a pasar con el 5 y el 2? Los vamos a restar. Entonces, 5 menos 2, 3. Lo mismo hacemos con y. Copio la base y 6 menos 2, 4. 4. y esa es mi respuesta. Si se dan cuenta, a la x le dejé el signo negativo porque era el que tenía, ¿sí? Negativo. Hagamos el siguiente. ¿Qué debemos de hacer primero? Vamos a ponerle el exponente a todos, entonces. Sería aquí 7 al cuadrado. Pero como este ya tiene exponente, entonces multiplicamos exponentes. 2 por 2, 4. B. 3 por 2, 6. Abajo tenemos así. A la 3, B a la 5. Lo mismo, miren. Bases iguales. Entonces, solo resolvemos ese 7 al cuadrado, que es 7 por 7, y nos da 49. Y ahora, copio la base A y resto sus exponentes. 4 menos 3, 1. Y ahora la siguiente base. Copio la base B y lo mismo. Resto sus exponentes y me da
1. Ese exponente 1 es opcional. Lo puedo dejar así o lo podría escribir sin el exponente. Es decir, solo como 49 a B. ¿Sí? Porque se sobreentiende que allí hay exponentes juntos. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Estamos claros o hay alguna duda? No, profe. Entonces así vamos a avanzar. Si no hay ninguna duda. Y entonces, pues, ahí estaríamos finalizando con el tema de las potencias, ahí con la simplificación. Yo me preguntaba si había alguna duda. Entonces, ya que pues no hubo ahí mayor situación que ustedes comentaran, entonces ahora vamos a pasar a ver el siguiente tema, que son los radicales. Y es que las potencias y los radicales son operaciones contrarias, por eso pues la vemos juntos, ¿verdad? Entonces, vamos. La pregunta aquí es, ¿qué es un radical? Y acá tenemos la respuesta. Dice que radical es toda expresión que tenga el símbolo radical. Así se le llama ese símbolo. Ese es el símbolo radical. Toda expresión que tenga el símbolo radical es una raíz. Y evidentemente hay diferentes tipos de raíces también. Cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, ¿verdad? Ahora, si la raíz tiene como solución un número entero, es una raíz exacta. Por ejemplo, que dijéramos la raíz cuadrada de 16. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? Es 8. 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16. Recuerden que el concepto de la raíz cuadrada es un número que multiplicado por el mismo nos dé el valor que estamos buscando. Entonces, a este se le llama raíz exacta porque no nos queda punto decimal. En cambio, si la raíz no da un número entero, entonces hablamos de un radical. Ejemplo, que dijéramos raíz de 5. Cuando, por ejemplo, acá, si buscáramos una raíz, podríamos decir 2, pero 2 por 2 es 4. El siguiente número es 3, pero 3 por 3 es 9. 9. Entonces, ¿se dan cuenta que 2, que es la raíz de 4, y 3, que es la raíz de 9? El 5 quedó allí, entre esos dos números. No tiene raíz exacta. Entonces, cuando una raíz no tiene como respuesta una raíz entera, se deja expresada como radical. ¿Sí? Se pueden obtener los decimales y colocar la expresión, pero matemáticamente preferimos el radical porque eso es un número más exacto que expresarlo con radicales. Ahora, ¿por qué? Recuerden ustedes de que vimos los números irracionales. Y este tipo de raíces que no tienen respuesta de un número entero son irracionales. Eso quiere decir que tienen decimales infinitos y no hay un periodo.
Bueno, ahora, al igual que la potencia, la suma, la multiplicación, la resta, la adición, todas, esta también tiene partes, ¿sí? Y esas tres partes son tres elementos. El índice, que es el que nos va a indicar de qué tipo de raíz estamos hablando. Quiere decir que el índice me va a indicar si la raíz es cuadrada, si es cúbica, ¿verdad? Si fuera cuadrada, es el índice 2. Normalmente, la raíz cuadrada no lleva índice, es que si ustedes miran solamente el símbolo, esta es una raíz cuadrada. Y aunque no miramos el número 2, le corresponde el número 2, ¿sí? Eso para que lo tomen en cuenta desde ya, ¿verdad? La raíz cuadrada es ese. Aunque no lo lleve, ahí está el número 2. Asimismo, vamos a poder encontrar la raíz cúbica, ¿verdad? La raíz cuarta. Ese número nos indica el índice, el tipo de raíz. Bueno, luego está el radicando. Según lo que ustedes observan ahí en pantalla, ¿cuál es el radicando? La M. ¿Quién es el radicando? La X. La X a la M, ¿verdad? Esto es lo que está dentro de la raíz. Ese es el radicando. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí 16. El radicando es 16. Puedo decir raíz cúbica de 8. Ese es el radicando, el número que está dentro. Como también puedo decir raíz cuarta de 16. Ese es el radicando. Ahora, también tenemos el símbolo de la raíz, ¿verdad? Que es una parte fundamental. Si no estuviera el símbolo, no sabríamos que es una raíz. ¿Sí? Entonces, esas son las tres partes. Índice, radicando y raíz. Así de la misma manera, pues estas, cada una va a tener una respuesta, ¿verdad? Raíz cuadrada de 16, pues ya vimos que es 4. Raíz cúbica de 8 es 2. Raíz cuarta de 16 es 2. Ya en un momento en donde comencemos a simplificar raíces y a determinar este tipo de raíces, se darán cuenta por qué la raíz cúbica de 8 es 2, por qué la raíz cuarta de 16 es 2. Por el momento, pues, nos interesa aquí saber qué es el radical. Entonces, ya dijimos que radical entonces es la expresión que tiene el símbolo de raíz. Que si tiene número entero como respuesta, es raíz exacta. Si no lo tiene, es un radical. Y sus partes son índice, radicando y el símbolo de la raíz. Muy bien. ¿Alguna duda con lo que se explicó el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Dónde anda?